Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio, conocida por el sobrenombre de las Islas Afortunadas, justo enfrente de las costas africanas, las Islas Canarias, desde hace muchos siglos repletas de infinidad de enigmas. Uno de los que más me fascina, la historia de la isla de San Borondón, que está cartografiada, que aparece en mapas, que llegó incluso a tener gobernador y que sin embargo si vais a intentar verla no lo vais a conseguir porque es una isla que aparece y desaparece a su antojo sin que nadie pueda explicar esto. Es más, todos los años aparecen nuevas fotografías de la misma y sin embargo, repito, no la podréis visitar. Pero una de las cosas más interesantes de las Islas Canarias es su relación con la antigua Atlántida, el mítico reino que nos describió Platón, el filósofo griego. Y es más, es posible que en las Islas Canarias haya restos de esa Atlántida, como son por ejemplo las pirámides de Weimar. La ciencia no se pone de acuerdo en quién las construyó. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. La Atlántida estuvo en las Islas Canarias. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. Sus playas y paisajes son de leyenda, tan de leyenda que alguno ha pensado que en estas islas que están en medio del Atlántico se encontraba el mismísimo jardín de las Hespérides, donde las ninfas semidiosas femeninas cuidaban un jardín por el que caminaban los dioses. Unas islas, repito, paradisíacas en medio del Atlántico, donde muchos han situado ni más ni menos que la antigua Atlántida de la que nos habló Platón. Y eso porque muchos de ustedes no sabrán, pero entre la vieja Europa, Mesopotamia y América, en unas islas en medio del Atlántico, sí hay pirámides. Pirámides que se hicieron para ponernos en contacto con antiguos dioses. Les estoy hablando de las Islas Canarias. Yo he tenido la suerte de estar en ellas, recuerdo, como unas 4 veces. El último territorio que queda de ultramar del antiguo Imperio Español y, repito, para mí un lugar realmente maravilloso. Si quieren playas, si quieren retirarse, si quieren olvidarse del mundo, es un sitio ideal. Recuerdo las playas maravillosas del sur de Tenerife, unas playas de arena negra volcánica que llegan en lo infinito hasta lugares donde se alzan hermosas montañas y volcanes. Recuerdo, sin embargo, por ejemplo, tremendamente distintas, las playas de arena amarilla, también casi infinita, de la isla de Gran Canaria. Repito, todo un mundo olvidado, un mundo que nos evoca pirámides, un mundo que nos evoca antiguos jardines y paraísos olvidados, un sitio que se ha convertido en un auténtico paraíso turístico y que está repleto de misterio, con extrañas luces. ¿Han escuchado alguna vez, por ejemplo, sobre la luz de Mafasca? Un sitio de avistamientos ovni que han aparecido en infinidad de libros, con rutas mágicas muy desconocidas de las que les vamos a hablar en este podcast y en este programa. Pues hablando y haciendo esta introducción me dieron ganas otra vez de volver a las Islas Canarias para descansar un buen rato en sus maravillosas playas y para meterme y descubrir rincones mágicos que muchas veces parece que uno camina incluso por el planeta Marte. De todo esto les vamos a hablar en este programa de misterio y de viajes hasta ese rincón mágico del Atlántico, que fue clave incluso también en el descubrimiento de América, a caballo entre varios mundos y a caballo entre este mundo
y mundos mágicos como la Atlántida o el Jardín de las Hespérides. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanG Vallejo, JuanJE Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa, otro podcast de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio. Y por eso ya tenemos un numeral en Twitter que es Misterio Caracol. Repito, el numeral es Misterio Caracol. Si os hablo de las Islas Canarias, ¿qué es lo primero que os viene a la mente? Ponerlo ahí en ese numeral que es Misterio Caracol. Sabéis que hago viajes de autor. En la segunda quincena de este mes de septiembre de este año 2025 estaremos haciendo un viaje a Egipto donde podremos entrar en la gran pirámide de Giza en privado, nuestro grupo, y poder hacer allí un pequeño ritual que nos conecte con las estrellas y navegaremos por el Nilo para encontrar una magia antigua y poderosa a día de hoy, capaz de transformarnos en los templos que hay a orillas del Nilo, lugares también para conectarnos con los antiguos dioses. Toda la información de ese viaje a Egipto la tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. Ahí tenéis un telefonito de WhatsApp, escribid desde cualquier parte de aquí de América Latina y os informan de absolutamente todo. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para nuestro invitado de excepción de este podcast, José Gregorio González, y desde luego un abrazo enorme para todas las personas que en este momento sintonizan la señal en vivo de Caracol Radio, y también un abrazo enorme para todos quienes disfrutan de este contenido a través del podcast que publicamos, a través del canal de YouTube de Caracol Radio, en esta oportunidad hablando sobre la gran magia de las Islas Canarias. Juanje. Si yo te hablo de las Islas Canarias, Alejandro, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Pues por un lado, y creo que tú sabrás que es uno de los grandes mitos alrededor de este territorio español, el ultramar en la Atlántida. Pienso en la posibilidad de que sea la Atlántida y me parece un mito absolutamente maravilloso. De eso nos va a hablar ahora José Gregorio González. Efectivamente, muchísima gente ha relacionado las Islas Canarias con la Atlántida, porque además es que en las Islas Canarias hay pirámides, que ahora nos van a comentar sobre eso. A mí si me hablas de las Islas Canarias... Dios santo, hombre, a ver, he estado 4 veces en las Islas Canarias. Lanzarote es una maravilla. Lanzarote, ahora nos van a describir un poco las islas, que son 8, ¿vale? Pero Lanzarote tiene sitios que parece que estás en el planeta Marte, no te puedes imaginar. O sea, tiene lugares que parece que estás en el planeta Marte. Y luego las playas tanto del sur de Tenerife, recuerdo un sitio que se llama la Playa de los Cristianos, si mal no recuerdo, que es muy espectacular, con unas playas de arena negra, pero negra, de arena volcánica, fabulosas. Y también, en Las Palmas de Gran Canaria, en la isla, lo recuerdo, no solamente ahí el tema de la playa, que es espectacular, sino como una ciudad muy agradable, tío. Muy, muy agradable, donde es muy fácil salir, ponerte a charlar con la gente, todo el mundo es como súper agradable. Entonces fue como las 2 veces que he estado allí, fue todo como muy fácil, tío, como muy fácil por la gente, por todo. La ciudad es súper agradable, repito, de caminar y tal, y bueno, todo un paraíso olvidado en medio del Atlántico. Pero el que sabe un montón de esto es nuestro buen amigo José Gregorio González, que ya ha estado varias veces aquí en Noche de Misterio, que tiene un libro súper recomendado que podéis encontrar por Amazon, y ese libro nos habla de las Islas Canarias y de toda su magia. Y el título de ese libro, para no equivocarme, lo voy a decir exactamente, es Guía Mágica de Canarias, repito, Guía Mágica de Canarias, de José Gregorio González. Lo encontráis en Amazon aquí para toda América Latina, y así podéis planificar vuestro viaje y encontraros un montón de lugares repletos de magia y misterio. José Gregorio González, que es periodista, investigador, escritor, muchísimas gracias por estar aquí otra vez en Noche de Misterio, y feliz año 2025, amigo. Igualmente, Juanjo, igualmente, Alejandro, feliz año para toda la gente que nos está
en este momento viendo y escuchando. Y bueno, pues sí, Canarias, has hecho la mejor de las promociones que se ha podido hacer. Deberíamos de hablar con Turismo Canarias para que te lo tuvieran en cuenta, porque efectivamente es un archipiélago que lo tiene todo, es un archipiélago que junto a los misterios, digamos, más o menos convencionales y de nuestro tiempo, arrastra una extraordinaria mitología que nos conecta, bueno, pues con dos claves que has dado, ¿no? Por un lado las Hespérides, por otro lado la Atlántida, y entre medio, bueno, pues con otros mitos propios de la antigua Grecia y Roma, ¿no? De la cultura clásica, como las afortunadas, los campos elíseos, en fin, todo eso que tú sabes que caracteriza a nuestro archipiélago. Oye, vamos a ver, vamos a empezar, porque aquí la gente en América Latina identifica directamente Canarias con un paraíso de sol y playa, que lo es. Corrígeme si me equivoco, ¿vale? Pero tú puedes ir a tomar sol y playa en las Islas Canarias los 365 días del año. Pues yo Más te o diría que menos, sí, sí, claro, sí, prácticamente. por nuestra ubicación, digamos que geográfica, tenemos un clima pues bastante, digamos que bastante estable, y si no todos los días del año, prácticamente todos los días del año, casi todos vas a poder encontrar algún punto del archipiélago que reúna esas características, como tú dices, para irte a la playa, tomar un poco de sol. Obviamente nos afectan de vez en cuando pues, tiempos tormentosos, lluvias. O sea, evidentemente decir que son 365 días pues no sería correcto, pero casi, casi. Y la verdad que incluso hay islas que tienen la particularidad, como es el caso de Tenerife o de Gran Canaria, de tener dentro del propio territorio una suerte de microclima, de tal manera que en un punto de la isla puede estar lloviendo y a pocos kilómetros de distancia, pues estar un sol radiante, ¿no? Por la orografía tan particular y la manera en la que los vientos alisios y las corrientes marinas pues inciden en el archipiélago. Así que si lo que buscas es sol y playa, un buen clima, lo vas a encontrar sí o sí en Canarias todo el año prácticamente. Pero aquí nuestro público, además de sol y playa, lo que le gusta es el misterio, lo que le gusta es la historia y es la arqueología. Vamos a meternos en una descripción de las Islas Canarias. Son 8 islas. Y tú ve corrigiéndome, que tú eres Canarias, a ver si me equivoco en cualquier cosa, tú me corriges, ¿vale? No te cortes ni un pelo. O sea, son 8 islas, pero muy diferentes a nivel, digamos, orográfico, geográfico. Unas son prácticamente vergeles tropicales, otras son mucho más semidesérticas. ¿Cómo le puedes describir a la gente de América Latina para que entienda las Islas Canarias y entienda que además tú te puedes ir a las Canarias con perdón y pegarte 2 semanas viendo cosas radicalmente distintas tranquilamente? O sea, no solamente sol y playa, es muchísimo más. ¿Cómo son las Islas Canarias? ¿Cómo son de grandes? ¿Cómo es estar por allí un par de semanas? ¿Qué cosas se pueden hacer en plan turístico? O sea, para que la gente lo entienda, estamos a principios de año, esto es un programa muy lúdico. Bueno, sí, digamos que la visita convencional te va a traer a un archipiélago que en primer lugar, como tú decías, tiene la garantía de un clima bastante plácido, acogedor, soleado la mayor parte del año, incluso si vienes pues, en estos meses de diciembre, enero, febrero, ¿no? Que teóricamente hace un poquito más de frío en otros lugares, pues aquí es temporada alta y te vas a encontrar un fantástico clima. Cada isla es diferente, efectivamente, fíjate, has dicho 8, desde hace unos años somos 8 oficialmente, porque lo que nos gustaba era decir que éramos 7 islas, ¿no? Que molaba mucho y además nos conectaba con algunas constelaciones, pero oficialmente, desde el punto de vista administrativo, desde hace un par de años, La Graciosa, que era un islote, pues ya tiene la consideración legal de isla, por lo tanto ahora sí que efectivamente somos 8 islas y un par de islotes, el caso del islote de Lobo o de lo que llamamos archipiélago Chinijo, que son unos pequeños islotes que están deshabitados, pero que son reservas naturales muy interesantes desde el punto de vista de la fauna y de la propia geología de estos lugares. Sabemos que están habitadas desde hace al menos 2.000, 2.500 años. Hay dataciones controvertidas que sitúan incluso mucho más atrás en el tiempo el poblamiento conocido del archipiélago canario por parte de poblaciones de tribus del ámbito o del marco norteafricano, bereber, ¿no? Sabes que eso tú lo conoces muy bien, es una comunidad extraordinariamente grande, variopinta, tienen nexos en común, como puede ser una lengua troncal que después tiene sus propios dialectos, de tal manera que no tenemos muy claro de qué parte exactamente de ese ámbito bereber vienen las poblaciones de Canarias, pero hay algunas pistas en base al nombre de cada isla, ¿no? Tenerife, La Gomera, La Palma. Eso te va dando cierta pista de por dónde pudo llegar el grupo tribal en concreto que habitó cada isla, ¿no? Estamos hablando de 7 grandes islas
la octava sería la Graciosa, y cada una de ellas recibió una parte de la población, y después hubo un periodo en el que esa población no tuvo contacto entre sí, de tal manera que aunque hay una cultura troncal, con muchísimas cosas en común que deja claro que pertenecían al mismo ámbito, cada isla, en función de ese aislamiento y de la particularidad del territorio, pues fue desarrollando sus singularidades desde el punto de vista del desarrollo en sí, cultural, material, administrativo y tal, y también desde el punto de vista de las creencias, ¿no? Por ejemplo, Tenerife es una isla extremadamente montañosa, con el Pico Teide, que es una montaña enorme, ¿no? Uno de los picos más altos del mundo, si lo contamos desde el nivel del océano, y contrasta, ¿no?, el Pico Teide, por ejemplo, pues con Lanzarote o con Fuerteventura, especialmente con Fuerteventura, que es muy plana. Lanzarote es algo plana, pero un poquito menos, porque tiene una actividad volcánica singular, que además es un atractivo turístico destacado, ¿no?, para la isla, ya que hay zonas volcánicamente activas muy visitadas por los turistas, donde tienen sus propios atractivos, sus experimentos y sus curiosidades, ¿no?, con la geología de ese lugar. Y después tenemos La Palma, por ejemplo, que es un vergel, tú hablabas antes de vergeles, donde se da la particularidad de que tenemos una zona como muy parecida desde el punto de vista de la vegetación a Asturias o a Galicia. Muy verde, todo muy verde. Sí, muy verde. Y el contraste, que lo hemos vivido en los últimos años, de un volcanismo activo también, porque la última erupción volcánica que ha experimentado Canarias ocurre en La Palma en el año 2021, en el otoño, entre el verano y el otoño, septiembre, ¿no?, de 2021. Está activa unos cuantos meses y ha reconfigurado todo el paisaje. De verdad que fue una erupción volcánica que causó bastantes daños materiales. Por fortuna no hubo pérdidas humanas, pero sí transformó por completo el lugar, bueno, recordándonos que estamos en un territorio, en unas islas volcánicas, que ya nos habían dado un aviso unos años antes con un volcán submarino en la isla del Hierro, que apenas vimos emerger un poquitito por la superficie, pero que en este caso se activó un edificio volcánico en La Palma que provocó una erupción que, bueno, que obviamente también desde el punto de vista científico pues ha aportado y sigue aportando datos extraordinariamente relevantes, ¿no? Pero vemos el contraste, ¿no?, de islas, de paraísos, y como te decía, dentro de cada isla, es algo que es especialmente notable en Tenerife y en Gran Canaria, pues también encuentras lo que parecen múltiples ecosistemas, con zonas tupidas de vegetación que recuerdan un poco a la selva, ¿no? Esos paisajes áridos de corte volcánico, pues alguna que otra cascada, las playas pues de arena, como tú decías, dorada o negra, también pues a veces de callado en la base de los acantilados. Tenemos, bueno, tenemos un poquito de todo, la verdad que en el archipiélago, a pesar de que son unas islas pues bastante pequeñas en cuanto a tamaño, ¿no? Oye, antes de meternos en la parte histórica, meternos en los guanches, esa cultura de origen bereber y empezar a hablar de misterios, tú, alguien que quiera conocer y descubrir las Islas Canarias, no solamente turismo de playa, sino todos esos paraísos que nos has dicho, paisajes marcianos, selvas, ¿cuántos días necesitaría más o menos para disfrutarlo bien y conocer bien las Islas Canarias? Hombre, para tener un conocimiento meridiano y poder decir, presumir, oye, he estado en Canarias y he visto lo principal y he convivido con su gente, hombre, yo creo que necesitas como mínimo 15 días si quieres ir conociendo un poquito de cada isla. Te diría que lo ideal sería un mes, es decir, estar 3 semanas o 4 semanas, pero evidentemente no todo el mundo puede disponer de ese margen de tiempo, no tanto del recurso económico en sí, porque al final pues viajar muchas veces no es exactamente una cuestión de dinero, sino de organización, pero sí supone dinero en la medida en la que a lo mejor tienes que pedirte 3 semanas o 4 semanas de vacaciones, y eso puede repercutir en ponerte a poner al día, ¿no?, en el trabajo, ¿no? Pero sí, en mínimo 2 semanas, Juanjo, de verdad. Y si tienes que elegir un destino y solo vas a visitar una isla, pues evidentemente entre 5 y 7 días para conocer bien una isla. Con una semana tienes la opción de conocer bien la isla donde te alojes y a lo mejor dar un salto en avión o en barco pues a otra isla próxima y poderla conocer durante 1 o 2 días. Pero vamos, si quieres ponerte la medalla y cuñar el pasaporte como que efectivamente conoces a los restos de la Atlántida, necesitas 15 días mínimo.
Listo, 2 semanas. Luego moverse allí es muy fácil. Yo Mm, recuerdo que hay ferries entre las islas prácticamente todos los días y con horarios muy flexibles, sobre todo las islas más cercanas y tal. Aunque las islas más importantes serían las Palmas de Gran Canaria y sería Tenerife, ¿no? Digamos las más grandes, las más importantes. No las más grandes, pero yo creo que Lanzarote también muy... mm. Fuerteventura, perdón, creo que también van a tener Fuerteventura, sí. más Sí, sí, alrededores. Fuerteventura. Sí, pero, Fue, pero que las más importantes por población, tal, mm. historias y demás, serían las Palmas de Gran Canaria y Tenerife, ¿verdad? Fuerteventura, que tienes unas playas que alucina, pero que Sí, alucina. exacto, sí. El Tenerife y Gran Canaria son cabeceras de provincia. Tenerife es, digamos que es el centro administrativo y de gestión de las islas de Tenerife, La Palma, El Hierro y La Gomera. Y en el caso de Gran Canaria, pues estamos hablando que es capital de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. Y además de esa isla tiene a Lanzarote, a Fuerteventura y a La Graciosa y también pues a ese archipiélago chinijo que te decía. Entonces son las más desarrolladas, las más pobladas, pero evidentemente en cuanto a extensión, pues bueno, pues Fuerteventura está a la par prácticamente que Tenerife, puede que incluso sea casi un poquito más grande que Tenerife, pero por extensión y por paisaje, pues tiene una configuración muy diferente. Eso sí, unas playas absolutamente kilométricas y totalmente fascinantes para los que quieran playa, que cada isla tiene la suya, cada isla tiene digamos, su parcela de playa, pero obviamente algunas despuntan por este motivo, por esta razón más que otras, ¿no? Y el caso de Fuerteventura es absolutamente característico y emblemático por esas playas de ensueño. Sí, es una maravilla. Yo no he estado, ¿eh? Me apetece ir el año que viene, si Dios quiere, como, bueno, el año que viene, no, este año, 2025, que voy a estar por allí, por España, a ver si me pego un salto a las Canarias, que me gustaría volver, la verdad. Y así nos comemos un buen mojo picó. La gente no sabe qué es, pero es una salsa, ¿no? Es una salsa que tiene un Sí, toque picante que está muy rica, pero pica un poquito, ¿eh? Sí, hay que decir sí, que sí, forma parte de las señas de identidad gastronómicas del archipiélago, ¿no? Las papas arrugadas, como las llamamos aquí, con el mojo picón, y bueno, todo esto siempre pues saboreándolo con otro tipo de cosas, vinos, quesos. Bueno, los quesos, obviamente esto es una cosa absolutamente demencial de lo bueno que están en Canarias, te los comerías a todas horas, y aparte de ahí la repostería, bueno, en fin. Dejemos este tema, si te parece, Juanjo, sí, para sí, otro sí. momento, ¿no? Que me está dando hambre y estamos ya a horas de la noche. Vamos a empezar a meternos en temas históricos. La población de las Islas Canarias, tú me dices que hace unos 2000 y pico años, aunque hay algunas pruebas arqueológicas que nos hablarían de otras cosas, y la población guanche, que es de origen bereber. Y es de origen bereber porque hay ciertas pinturas rupestres y ciertas historias además donde claramente aparece grafía bereber, donde aparecen letras que son de origen bereber. Para que la gente entienda esto, pues hay una población común que puebla todo el norte de África, que hablaban una lengua en común hace muchos miles de años que se llamaría el tamasig. Pero luego de ese tamasig, con el paso de los milenios, pues empieza a haber diferentes dialectos. A día de hoy hay unas 300 tribus bereberes, hay un montón de dialectos. Por ejemplo, en Marruecos hay 3, el chelja, el tafirit, me falta otro. En Argelia tenemos el tamahag, el tamashek, que hablan los tuareg. Al norte tenemos el kabil. Y es básicamente, bueno, pues igual que en Europa había una lengua común que era el latín, y luego se habla francés, se habla español, se habla portugués, se habla catalán, se habla gallego, que son diferentes lenguas que descienden del latín. Sería, para que la gente lo entienda, muy sencillo así. Y ahora sí, nos metemos en esa población guanche de origen bereber que llega a estas islas volcánicas y nunca más regresa al continente. ¿Cómo eran los usos y costumbres de esta gente, de estos guanches que tenían hasta momias y mil cosas curiosas? Faltan 3 minutitos para el final de este corte, pero no te preocupes que luego seguimos en el siguiente bloque. José Gregorio. Sí, sí, la población de Canarias, como decíamos, es claramente de origen norteafricano, del ámbito bereber, preislámico además, de tal manera que a la hora de investigar y conectar la cultura canaria, ¿no? De la Canarias prehispánica con el continente, hay que rastrear pues la cultura bereber preislámica para ver esas conexiones, ¿no? Bueno, y la teoría, la hipótesis dominante es que las islas fueron
pobladas como producto de la deportación de tribus rebeldes por parte de los romanos, es decir, hubo guerras, rebeldías contra el imperio, eso está constatado desde el punto de vista histórico, y una manera que tuvieron de, digamos, de controlar esto y de castigar a estas poblaciones fue deportarlas. Y bueno, ya los romanos conocían las islas Canarias, su existencia. De hecho, es posible que incluso la isla de Lobos, el islote de Lobos, fuese una base, una factoría para obtener los tintes, la purpúrea y todo esto, de tal manera que traen a esas poblaciones al archipiélago, las reparten. Son poblaciones del interior del continente, de tal manera que no saben navegar, son traídas por estas embarcaciones. ¿Y eso qué significa? Que claro, que después se aventuran poco, con el paso de los años, una vez que están asentados, se aventuran poco en el mar. Quizás hacen una navegación costera, pero no se aventuran a ir a otras islas, al menos de forma abierta, ¿no? Y de ahí lo que comentaba antes, que van desarrollando sus propias particularidades como un mecanismo de adaptación al territorio, ¿no? Y estas deportaciones se sitúan pues en torno al siglo I a.C., siglo I, en fin, en ese margen, siglo II antes de Cristo como mucho, ¿no? Desde el punto de vista oficial, esa es la hipótesis. Lo que pasa es que hay efectivamente dataciones del siglo IV, siglo V antes de Cristo, hay indicios incluso de yacimientos arqueológicos y de algunos elementos que parecen tener más de 4.000, 5.000 años de antigüedad. Digamos que el tema no está del todo resuelto, pero sí que el grueso que después encontrarán, pues, 1.000 años, 1.500 años después, los conquistadores castellanos, ese grueso sí parece ser un contingente que viene del norte de África en un marco de deportación por las rebeldías que existían de las culturas bereberes, las tribus contra el Imperio Romano, ¿no? Digamos que ese es el marco en el que nos movemos desde el punto de vista académico, ¿no? Efectivamente, porque hay que pensar que los romanos conquistan el norte de África y hay un momento que llegan ya al desierto y ponen el limes, la frontera, y dicen, de aquí para abajo todo lo que vive, berber, que significa bárbaro. Y de ahí esas poblaciones que emigraron a las Islas Canarias. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol, que viene un pequeño boletín informativo, pero ya mismo sigue. Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Estábamos hablando de esas primeras poblaciones que llegan a las Islas Canarias y que son de origen bereber. Pero José Gregorio González, aunque sean de origen bereber, hacen cosas que no son usuales en los bereberes. Porque, por ejemplo, estos guanches nos dejaron momias. ¿Cómo es esto, José Gregorio? Sí, fíjate, hay elementos disonantes dentro de la arqueología canaria, dentro del pasado, que evocan en parte, desde mi punto de vista, una cultura que pudo haber sido mucho más antigua y estar conectada, obviamente, también con el continente africano, ¿no? Piensa que en esa época en la que situamos la Atlántida, que es ese gran mito que conecta también con Canarias vía Platón, más allá de las columnas de Hércules, en el gran océano, del que toma su nombre, bueno, ahí están las Canarias, pasando el estrecho de Gibraltar en el gran océano, pues el mito y la realidad geográfica y geoclimática conectan de una forma muy especial hacia el 8.000, 10.000 a.C., cuando, como tú bien sabes y has contado muchas veces, pues todo lo que hoy es desértico en el Sáhara era un vergel, eran pantanales, era mucha agua, mucha vegetación, pues mucha fauna de la que han quedado constancia en yacimientos arqueológicos. Es decir, esto no es una invención que nos estemos nosotros sacando de la manga, ¿no? Entonces, las costas, digamos que el perímetro de las costas era también muy diferente. La tierra le había ganado espacio al mar, las Islas Canarias, algunas de ellas estaban unidas entre sí, estaban más próximas al continente, la costa peninsular española también estaba mucho más próxima y pegada a la ribera africana, claro, con lo cual ahí era el lugar idóneo para que se asentara una cultura de ribereña, de navegantes. Había recursos, estaba en la salida al mar, y ahí es donde nosotros creemos que está la clave de lo que ocurre con la Atlántida. Es decir, más allá de un continente que de forma catastrófica se hunde de la noche al día, nosotros apostamos por una Atlántida
ribereña, a las costas, con una configuración territorial muy diferente a la actual, con un clima fabuloso, benigno, una cultura que comerciaba, una cultura que se expandió, que se desarrolló, pero que como consecuencia de los cambios climáticos, es decir, de la modificación del clima, poco a poco sube el nivel de las aguas, va perdiendo, en un proceso lento, no de la noche al día, como diría Platón, pero sí en un proceso paulatino que da tiempo a que esas culturas poco a poco se vayan retirando y se vayan expandiendo continente adentro, vayan a Egipto, suban hacia la península, y una parte debió de quedarse también aquí en Canarias, ¿no? Esto explicaría ciertas confluencias, como el tema de las momias, efectivamente. Para encontrar momias tenemos que dar un salto, buena parte del continente africano, salvo alguna excepción muy puntual, como la momia negra, que es un enigma en sí mismo, hay que ir a territorio egipcio, ¿no? Para encontrar momias, ¿no? Por cierto, territorio que también estuvo gobernado por faraones bereberes en un momento determinado, es decir, que todo es una ida y venida, ¿no? De cuestiones. Y ahí podríamos encontrar una conexión. Y hay otra, es decir, en un pasado remoto que les unió y que en Canarias pues se quedó como una cápsula en el tiempo, y en Egipto siguió un desarrollo mucho más potente y mucho más espectacular desde el punto de vista arquitectónico. Esa es una hipótesis A, pero hay una hipótesis B, Juanjo, que tiene que ver con la hija de Cleopatra, ¿no? La que se casó con el rey Juba II de Mauritania, que fue un rey romanizado, y Cleopatra Selene, cuando viene a la corte de Mauritania, se trae a su corte egipcia, se trae a sus sabios, a sus sacerdotes, a los embalsamadores, es decir, se trae una corte gigantesca para el reino de Juba, en Mauritania, y Juba es quien promueve la primera expedición conocida a las Islas Canarias. Exploran en lo que queda del continente y llegan a las Islas Canarias, y hay una leve descripción de lo que va encontrando esa expedición cuando llega al archipiélago. Bueno, pues un escenario alternativo, esa hipótesis B, es que la momificación a Canarias llegase a través de Juba II, de su entorno, de su corte, de Cleopatra Selene, que estaba rodeada del saber, del conocimiento, de la espiritualidad y las habilidades y oficios de los egipcios, ¿no? Oye, eso que cuentas es muy importante. Para empezar, para que la gente le quede esto claro. Todos habéis visto documentales donde se habla de que una de las posibles ubicaciones de la Atlántida sería cerca a las Islas Canarias, por diferentes cosas. Además hay pirámides, luego nos va a hablar José Gregorio de esto, porque las Canarias tienen tantos misterios que daría para hacer 5 programas, ¿vale? Entonces vamos a intentar resumirlo en uno. Se relaciona con las Islas Canarias. Hay que... Acaba de pasar un avión. Acaba de pasar un avión que lo tenemos cerca. ¿Un avión o una moto? Dios santo. Una moto con forma de avión. Dios santo. Bueno, ¿Qué horas? Entonces, y por la noche, Dios mío. Entonces, a lo que vamos. Se relaciona a las Canarias con la Atlántida. Lo que está diciendo José Gregorio es verdad. Hay que pensar que todas las costas que vemos ahora, tanto africanas como europeas, como las americanas, van sufriendo modificaciones a lo largo de la historia. Hay un evento geológico, además, muy importante, que es el Dryas reciente, que es en torno al 10.500, 12.000 a.C., no está claro exactamente la fecha, donde hay que pensar que en un relativo periodo de tiempo relativamente corto, no muy largo, el nivel del mar cambió 125 metros, que eso es una barbaridad, ¿vale? Entonces tenemos este cambio de nivel del mar tan enorme, que además luego hay un proceso paulatino, como estaba diciendo José Gregorio, o sea, incluso entre Islas Canarias estaban juntas, tal. Entonces, que muy cerca a las Islas Canarias estuviese esa cultura, la famosa Atlántida, que es un mundo mitológico en el que hombres y dioses vivieron juntos con unos conocimientos increíbles que nos hablan de una edad de oro, y de esa edad de oro quedarían las pirámides de Egipto y demás. ¿Es una locura? No, no es una locura para nada. Yo creo que es una posibilidad. Y luego, si seguimos avanzando en el tiempo, quiero la opinión de José Gregorio ahora de todo esto, efectivamente nos encontramos con que llegan tribus bereberes, de esto no cabe absolutamente ninguna duda, y fíjate por dónde una expedición, que eso no lo sabía, ese dato, del rey Juba II, con la hija de Cleopatra, que la trataron siempre súper bien en Roma y que se acabó casando con este señor que era el rey de Mauritania. Y es que las Islas Canarias están justo enfrente, entre la frontera, digamos, entre Mauritania y Marruecos. ¿Tú apuestas por la Atlántida en Canarias, José Gregorio?
Yo apuesto indiscutiblemente por la Atlántida en Canarias. Y de hecho, creo que ambas cosas son compatibles. Es decir, la hipótesis A, cuando hablamos de la modificación, ¿no?, de esa cultura madre, obviamente idealizada por Platón, engrandecida, ya no digamos por múltiples iluminados que han querido ver todo tipo de desarrollos tecnológicos y, bueno, y ya instrumentalizada incluso por movimientos atroces como el nacionalsocialismo. Si en la Atlántida todo el mundo ha metido la cuchara y ha opinado y ha engrandecido, pero si existió como cultura, esta hipótesis geoclimática, yo creo que es totalmente factible porque tenemos el lugar perfecto donde sabemos que las condiciones para el desarrollo de una civilización, de una cultura, eran inmejorables. Tenemos las huellas de que efectivamente esa zona estuvo poblada por una cultura avanzada. Y obviamente tenemos nuestros propios ejemplos ya históricos de cómo, cuando cambian las condiciones ambientales de forma paulatina, pues nos vamos adaptando, vamos buscando otros lugares. Esto lo seguimos haciendo, lo siguen haciendo las especies animales, es decir, anualmente en ciclos de frío, de calor. Bueno, pues obviamente con mucho tiempo, con años, esta cultura se pudo ir percatando de que no solo empezaba a ser un poquito más de frío, sino que el nivel de las aguas pues también iba cambiando, iba subiendo, en fin, iban pasando cosas y les da tiempo de irse. Yo creo que esta es la Atlántida realmente, con independencia de que después tengamos pues a Santorini, Creta, o que incluso en territorio hermano hispanoamericano, iberoamericano, pues también tengan sus propias versiones o adaptaciones de la Atlántida, ¿no? Creo que la clave estaría aquí, en las Azores, en Canarias, en las Islas Salvajes, en los archipiélagos de lo que llamamos la Macaronesia, que podrían haber sido perfectamente puntos de anclaje, puntos de desarrollo de una cultura que abarcaría pues todo el litoral africano, norteafricano mejor dicho, y también las costas peninsulares, ¿no? Eso conciliaría también pues las teorías que apuntan a la Atlántida también en la costa peninsular. Bueno, creo que es una hipótesis conciliadora. Entonces, yo apuesto por esto en Canarias y desde el punto de vista histórico, todos los historiadores han visto con mucha amabilidad, los que se han ocupado de Canarias, pues esa conexión con el mito, al igual que lo vieron con otros mitos clásicos como el de las Hespérides, las Islas Afortunadas, esos territorios, los Campos Elíseos, ¿no? Eran territorios mitológicos, territorios donde iban los dioses, los héroes, territorios que siempre estaban ubicados más allá de la tierra y del océano conocido, del mar conocido, y eso siempre era pasando el estrecho, ¿no? Internándote en el océano. Y cuando Canarias, digamos que entra en la historia oficialmente, para el mundo occidental, lo que llamaríamos el mundo europeo, quizás no sea la terminología más correcta, pero bueno, cuando empezamos a aparecer ya cartografiados adecuadamente en las cartas marinas de la antigüedad, que es en torno al siglo XI, siglo XII, de manera, siendo muy generosos, ¿no? La conquista de Canarias se produce a partir del 1300 y poco y finaliza en el 1492-94, es decir, hay varios siglos de conquista porque cada isla fue una batalla, cada isla fue una historia diferente. Pues cuando Canarias pasa a esa realidad geográfica, son adheridas a la corona de Castilla, etc., todos esos mitos antiguos de pronto toman forma, es decir, cristalizan, y los historiadores pues empiezan a plantearse, oye, a ver si estas islas realmente van a ser las Hespérides, a ver si este territorio realmente van a ser los Campos Elíseos de los que nos hablaba el mito, ¿no? A ver si estas islas van a ser la Atlántida, ¿no? Porque como no existían oficialmente hasta que ya son batalladas, conquistadas, incorporadas a la corona, pues claro, todavía era un territorio legendario y mítico. Cuando son conquistadas, pues ya todos estos mitos cristalizan y Canarias pues pasa a la historia pues con toda esta carga mitológica que es fascinante, que enriquece y que es fantástica, Juanjo, y además se encuentran con una población que son los antiguos canarios, los antiguos guanches en general, que reunían unas características que también pues casi te conectaban con esos mitos. Pues eran esbeltos, eran fuertes, eran mucho más altos que la media europea, le sacaban 20, 25 centímetros a los españoles, europeos, a los castellanos, ¿sí? a los europeos. Pues en principio había una normativa social y religiosa y un respeto, por ejemplo, a la mujer. O sea, había una serie de características, aparte de que se les describía como rubios, de ojos azulados, pues como muy guapos, ¿no? O sea, también el vivir en un entorno natural, supongo que les mantenía en forma, ¿no? Con respecto a lo que sería vivir en otros ámbitos, expuestos a enfermedades o a otro tipo de cosas, ¿no? Entonces,
claro, toda esa mitología de pronto se encuentra con una población que en parte, digo en parte, porque después la arqueología matiza todo esto, ¿no? Pero que en parte parecía sacada también de un paraíso, ¿no? Con lo cual, blanco y en botella, Juanjo, debieron de pensar los primeros historiadores que efectivamente habían dado con el paraíso. No, es que es muy loco, yo no sabía ese tema de los guanches. Sí, claro, tienes toda razón. Es una gente que se queda aislada durante muchos siglos en diferentes islas, pero claro, uno se los espera norteafricanos, con el pelo rizado, piel oscura, no tipos muy altos, con los ojos claros y tal, es algo completamente diferente. Alejandro Bernal quería comentar algo. Y precisamente sobre lo que nos habla José Gregorio fue también uno de los rasgos, ese fenotipo que le llamó mucho la atención a la Annenerbe, cuando los nazis estuvieron investigando ese origen de esa posible raza aria y ese origen y ubicación de la Atlántida. Estos rasgos que nos describía nuestro amigo José Gregorio le llamaron mucho la atención a este tipo de expertos. Al respecto, José Gregorio, hay un ítem muy polémico, por así decirlo, dentro de la cultura de los guanches, pero del cual se han encontrado hallazgos arqueológicos, y es el tema de los sacrificios animales y humanos que habrían realizado los guanches en el pasado, en específico en el solsticio de verano. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, efectivamente. Bueno, has puesto has dado en la diana con el tema de la Neverber y cómo se interesaron por ese tipo de tipología racial, y eso les trajo a Canarias precisamente a investigar tanto los restos óseos de los antiguos canarios, las antiguas poblaciones prehispánicas, como incluso población viva, intentando rastrear en la población de los años 30, pues la herencia, ¿no? Hasta qué punto se había mantenido la pureza de esa raza que estuvo encapsulada durante muchísimo tiempo, ¿no? Hasta que la corona de Castilla alcanza las islas, pues eso, en los siglos XIII-XIV, ¿no? Les interesó, mandaron expediciones, hicieron algunos estudios, incluso alguna expedición no llegó a desarrollarse porque el rumbo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial cambió, y obviamente los recursos y los intereses ya estaban situados en otros lugares, ¿no? Pero bueno, que interesó muchísimo, y hay algunos clásicos de la arqueología canaria, libros que fueron escritos bajo ese patrón y bajo esa mirada germánica, ¿no? Y con respecto a los aspectos, digamos, polémicos, claro, la arqueología, la ciencia forense, la genética, ha ido poniendo en los últimos años los puntos sobre las IES, las cosas, ha ido matizando esa imagen del buen salvaje al que solo le faltaba una lira, ¿no? Y estar pues bucólicamente paseando, ¿no? Por los paisajes fantásticos de Canarias, y ha ido normalizando, humanizando, como tiene que ser, evidentemente. Sí que eran fuertes, sí que estaban adaptados a un territorio que era exigente desde el punto de vista físico, sí que había un predominio porcentual interesante de estos bereberes de pelo rubio, ojos azulados, que bueno, que están también en el continente africano, es decir, que ahí está, ¿no? En esa África blanca, ¿no? Que llaman. Bueno, digamos que todo esto se fue confirmando, pero también, digamos que el lado más gris, ¿no? O el menos agradable. Por ejemplo, sacrificios animales, efectivamente los realizaban en determinadas conmemoraciones, y ahí están las aras de sacrificio que así lo demuestran. En cuanto a sacrificios humanos, no lo tenemos muy claro si lo hacían puntualmente como un elemento ceremonial en sí, o como una manera de regular la población en un territorio donde los recursos escaseaban, pues con que tan solo no lloviese durante una estación de lluvias, ¿no? De tal manera que la comida, el ganado, los sembrados evidentemente reducían su accesibilidad, su producción, y por lo tanto mantener la comunidad se convertía en un reto muy difícil, que parece ser que puntualmente les llevaba a practicar el infanticidio, es decir, en determinadas épocas donde la presión demográfica y la falta de recursos pues andaba haciendo peligrar al conjunto de la población. Y parece que hay alguna referencia al respecto de este tema. Después hay otro tipo de sacrificio, autosacrificio, mejor dicho, que era aquel en el que a la muerte de un mensei, que viene a ser el equivalente a un jefe tribal, eh, los, fue traducido como rey desde la terminología castellana, pero no sería exactamente eso, no es un rey, ¿no? Sería un jefe tribal, ¿no? Un jefe de la comunidad, de los territorios en los que estaba compartimentadas las islas, ¿no? Cada isla. Bueno, pues a la muerte de un mensei, pues había un voluntario, alguien que se presentaba, y eso, digamos que tenía después una repercusión muy positiva
sobre la familia y su estatus para protagonizar un suicidio ritual. Se lanzaba desde lo alto de un acantilado o una cima, una caída mortal, evidentemente, con parte del cuerpo, de las vísceras, por ejemplo, del mensei, y con mensajes para transmitir al más allá. Y era un tipo de, digamos que de sacrificio, en este caso honroso, ¿no? Tenemos otros momentos de sacrificio y de suicidio ritual cuando las poblaciones canarias veían que iban a perder de forma deshonrosa una batalla contra un contrincante. En este caso, los casos que conocemos son del periodo de la conquista de Canarias, y también preferían morir con honor lanzándose al vacío que caer presos, ¿no? Y cautivos de ese nuevo poder que llegaba con mucha más potencia, armas nuevas y una nueva religión. Así que tenemos este tipo de contraste, y obviamente también en los últimos años la ciencia forense ha demostrado que se daban cañas, es decir, no sé si la expresión se entiende, pero que vamos, que se daban Se peleaban porrazos entre ellos. Sí. Efectivamente, y que había combates muy, muy violentos y que había violencia en los entornos más domésticos, es decir, que digamos que dentro de la armonía, dentro de los códigos que podían mantener y que posiblemente eran mucho más pacíficos que los que podían encontrar en Europa, pero no dejaban de tener también pues, sus luces y sus sombras, lo propio, ¿no? De cualquier comunidad. Todas las culturas son así y, por desgracia, es inherente al ser humano la violencia, el conflicto y la guerra. Lo tenemos en absolutamente todas las culturas del mundo, y eso es una realidad histórica, antropológica, que es total y absolutamente incuestionable. Para ir cerrando el tema este de guanches y tal, ir pasando a... Aquí hay mil cosas más que preguntar. ¿Las momias son igual que las egipcias o simplemente parecidas? Las egipcias, básicamente, bueno, pues se le quitaban las vísceras, se les metía el serrín y algodón por dentro, se les sacaban también, por ejemplo, el cerebro, y luego se secaban en sales de natrum, que es de un lugar que se llama Wadi Natrum en Egipto. Sacaban la sal en sales de natrum, que está en el desierto, con algunos productos. ¿Lo hacían también salando los cuerpos o son técnicas un poco no tanto? Bueno, y como en las películas, luego, si le ponían vendas y demás, ¿o no? Bueno, obviamente el proceso de momificación en Canarias debió de llegar a las islas de una manera, con una técnica depurada y desarrollada, pero la adaptación al territorio, es decir, la ausencia de esos materiales que tú estás mencionando, pues tuvo que propiciar la búsqueda de alternativas. Hay cierto parecido. De hecho, la momia mejor conservada, o una de las mejores conservadas, que está además en territorio británico, pues parece que tiene un paralelismo en el proceso muy similar a cómo se momificaba en la dinastía número 21 en el Antiguo Egipto. Es decir, específicamente así de precisos han sido, ¿no? Pero por lo general el procedimiento que se llevaba a cabo en Canarias era distinto en ciertos aspectos al de Egipto. Se le sometía al calor, al humo. La evisceración no está constatada en la inmensa mayoría de las momias. Sí está constatada en este cuerpo que te digo que se conserva en Inglaterra, y no se puede descartar que esté también en otras momias de las muchas que salieron de Canarias o de las que aún están por comprobar. Supongo que es un proceso dinámico que también se fue modificando y en función de los recursos y de las necesidades de cada momento, y después hay una exposición también al calor, el uso del agua salada, determinadas plantas y materiales digamos geológicos desecantes como la piedra pómez para absorber los líquidos y desecar el cuerpo, ¿no? Aquí se les llamaba mirlado, y el aspecto de conservación es fabuloso cuando se ha llevado bien y cuando no ha sufrido después alteraciones con el paso del tiempo. Y finalmente se cubría con pieles. No había vendas, no había ese proceso, y lo que se tenía eran pieles de animales bien curtidas, y se considera que en función del grosor, de la calidad del farjo funerario, pues era la categoría o no de la persona que había sido mirlada o momificada en Canarias, ¿no? Es decir, también existía el enterramiento puro y duro, sin pieles, dentro de cuevas, en túmulos, es decir, había diferentes tipologías, pero en concreto las momias que parecían estar reservadas a la nobleza o a personajes que tuvieron cierta relevancia o consideración, pues seguían un poco este procedimiento que hemos mencionado.
Que con todos los datos que das es súper fácil y súper normal que la gente piense que la Atlántida estuvo muy cerca de las Islas Canarias y que las Islas Canarias fueron parte de este continente perdido, por todos esos datos que nos das y por luego por la variedad paisajística donde hay auténticos paraísos. Vamos a meternos en un tema, igual faltan 2 minutitos para acabar este bloque, pero bueno, luego me responde. A ver, una de las cosas... Esto nos va a llevar mucho tiempo, ¿vale? Ya te lo digo. Pirámides en las Islas Canarias. Y es que yo una vez escuché a un señor que se llama Toray Ardal, que en paz descanse, y básicamente este señor en una conferencia en Madrid, en la que yo estuve, básicamente trató de brutos a los arqueólogos canarios. Porque hay una polémica tremenda, hay un lugar que se llama Güímar, ahora nos va a decir luego José Gregorio en qué isla está Güímar y todo eso, donde podemos verlo. Yo no he estado, la próxima que vaya a las Canarias sí voy a ir allí, ¿vale? Hay un lugar donde hay unas pirámides escalonadas, ¿vale? Son unas pirámides hechas, yo diría que es con roca volcánica, ahora José Gregorio nos cuenta todos los detalles, ¿vale? Y Toray Ardal dijo básicamente que los arqueólogos españoles eran una panda de brutos porque él estuvo viendo las pirámides de Güímar y no solamente son pirámides escalonadas perfectas, sino que las piedras que estaban situadas en los costados habían sido recortadas para dar mejor esa forma piramidal y tal, y que los arqueólogos españoles eran una panda de brutos porque básicamente dijeron que eso lo habían apilado los campesinos así para poder hacer sus cultivos y tal. Y entonces Toray Ardal situaba las pirámides de Güímar mucho más atrás en el tiempo que los arqueólogos españoles y les daba una importancia histórica tremenda. Hay que decir que Toray Ardal es un tipo muy famoso por una expedición que hizo que se llama la Kon-Tiki, en la que llevó barcas de totora desde la costa del Perú hasta la Polinesia, ¿vale? Demostrando que se podían hacer viajes en la antigüedad mucho más importantes de lo que la arqueología lo reconoce a día de hoy. Ese personaje era Toray Ardal, era un rockstar, era muy conocido a nivel mundial y yo cuando lo vi en Madrid actuaba así. Y yo con esta charla me quedé un poco en shock. ¿Cómo puede llegar la arqueología a polémicas tan enormes, ¿vale? Porque además el tipo no se mordía la lengua. Las pirámides de Canarias fueron incluso parte de la Atlántida. Ahora nos va a responder José Gregorio, no os vayáis de ahí. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol, que viene un pequeño boletín informativo, pero ya mismo sigue. Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y hablando de misterio, es que lo del tema de las pirámides en las Islas Canarias, ya os digo que tiene mucho, porque el señor Toray Ardal, uno de los arqueólogos más famosos del mundo, que ya falleció, dijo que las pirámides de Güímar eran muchísimo más enigmáticas que lo que nos había dicho la arqueología. Se montó una polémica tremenda. José Gregorio González, ¿dónde están las pirámides de Güímar? ¿Qué altura tienen? ¿Qué dimensiones tienen? ¿Por qué son tan polémicas? Ahí tienes el micro. Bueno, vamos. Es tan polémico que hasta se le ha caído el micrófono a José Gregorio. Momento de tensión tremendo, lo que tiene el directo, no os preocupéis. Momento épico. Momento épico del lío de las pirámides de Güímar. Del lío, sí señor. A ver, ¿Quién lo diría con la de veces que yo he podido hablar de esto, que haya ocurrido esto? Pero bueno, la magia del directo, ¿no? Dale. Y sin cortar, evidentemente. Mira, Juanjo, esto es un tema realmente controvertido, es decir, emerge a la opinión pública a partir del año 1989-90, en esos 2 años, que es cuando Toray Ardal recala por primera vez en Canarias porque recibe unos reportajes periodísticos de un viejo y recordado amigo que ambos conocimos, Paco Padrón, donde daba cuenta
de unas estructuras con forma piramidal que habían aparecido, que habían sido, digamos que, redescubiertas, no excavadas ni muchísimo menos, sino que estaban siempre ahí, cubiertas de maleza, y en un momento determinado un grupo de investigadores se dio cuenta de aquello, de que era un poco anormal, y lo sacó a la luz, lo dio a conocer, y Paco Padrón hizo unos reportajes que llegaron a manos de Thor Heyerdahl, que en aquel momento andaba por Noruega, ¿no? Por su tierra, ¿no? Thor Heyerdahl vio que aquello podía ser muy interesante y que encajaba dentro de la visión que él tenía del pasado, de cómo las culturas habían tenido contacto mucho antes de lo que la ciencia convencional pues aceptaba, y decidió venir a Canarias. Y es en esa época, 89-90, en esos años, cuando Thor visita las islas, conoce las pirámides, se las muestran los investigadores que las estaban intentando revalorizar, digamos que dar a conocer, y bueno, sale convencido de que aquello tiene mucho más interés que el que le estaban asignando desde el punto de vista arqueológico los historiadores, digamos que oficiales, los historiadores canarios. Bueno, ¿dónde están las particularidades? Ese es el punto de partida, pero ¿cómo surge todo esto? Bueno, digamos que a lo largo de la historia de Canarias y de la historia, ¿no?, de la prehistoria y de la historia, nunca se había considerado que Canarias tuviese pirámides, ¿vale? Se consideraba que desde el punto de vista ceremonial y cultural, los antiguos guanches, los antiguos aborígenes, las antiguas poblaciones prehispánicas realizaban sus ceremonias en diferentes emplazamientos, y entre ellos en lugares preeminentes, en algunas montañas, al pie de algunos roques de piedra, o como mucho en algunas estructuras, pequeños montículos de piedra, pues quizás no más altos que la altura de una persona, ¿no? Sin embargo, estas pirámides son pirámides de envergadura, estamos hablando de varios metros de altura, de muchos metros, decenas de metros de longitud, de largo, que de forma aterrazada, que recuerdan un poco la arquitectura ceremonial de algunos emplazamientos americanos, ¿no? Y también... Y perdona, José Gregorio, cuando uno ve las fotos, a ver, no es que esto sea una pareidolia, ¿me entiendes? La pirámide se ve escalonada, perfecta, no sé la altura Sí. que tiene, de X metros, pero vamos, las pirámides se ven perfectas, pero perfectísimas. Sí, son estructuras perfectas que nadie duda que tienen esa forma troncal, de pirámide escalonada, de unas dimensiones, digamos que considerables, adaptadas al territorio canario, pero obviamente no tienen la envergadura de los grandes templos de las culturas precolombinas, ni por supuesto la magnitud de pirámides como las de Egipto. Pero cuidado, se parecen mucho a estructuras, por ejemplo, como las bacinas del Mediterráneo, de la costa africana. Se parecen también a las estructuras piramidales que encontramos en algunas culturas de Indonesia. Es decir, son estructuras adaptadas a los territorios, hechas con piedra, con pequeñas piedras, de forma aterrazada, lo que le da cierta estabilidad. Y además, en el caso de Güímar, en la isla de Tenerife, dos de las estructuras cuentan con una plataforma en medio que parece una plaza ceremonial, es decir, tiene todo el aspecto en conjunto, cuando los contemplas desde lo alto o allí mismo sobre el terreno, de que las dos grandes pirámides que conforman el conjunto, con esa zona aterrazada en medio, pues realmente estaríamos ante una especie de complejo ceremonial. Esa es la sensación que transmite, evidentemente. Desde el punto de vista académico, digamos, oficial, convencional, digamos que los arqueólogos reaccionan en aquel momento, años 89-90 del siglo pasado, reaccionan a la defensiva, posicionándose contra el uso ceremonial y contra la antigüedad de dichas estructuras. No las pueden negar, están ahí, evidentemente, existen, no es una pareidolia, y entonces digamos que se aferran o adoptan la postura de que son estructuras de naturaleza agrícola, de poco más de 150 años de antigüedad, y que obedecerían a la necesidad de los agricultores de mediados del siglo XIX de limpiar los terrenos de pedruscos para poder adaptarlos a los cultivos, ¿no? Entonces limpias las piedras, las colocas de forma ordenada para que no se derrumben, para que no vuelvan a ser un problema. Sí, yo te quiero decir una cosa, José Gregorio. Cuando yo oigo, o sea, no está en Güímar, si Dios quiere, ojalá el año que viene pueda ir. No está en Güímar, pero yo veo esas fotografías de las pirámides que se ven perfectas. Que yo he trabajado en el campo, que yo he tenido fincas en Andalucía y he quitado piedras para poder arar, o en algunas fincas pues teníamos problemas de piedras o tal historia. Y que a mí me diga que eso lo hacían los agricultores
para poner las piedras de forma ordenada, haciendo esas pirámides perfectas, mira, es una de las cosas más, con perdón, más estúpidas que he escuchado en mi vida. Y te lo Bueno, digo como hijo de agricultores. O sea, es que no se lo cree nadie. O sea, yo no me lo creo. Me parece una cosa ridícula. No, voy a quitar las piedras de la finca, que voy a plantar papas y hago una pirámide con plaza ceremonial. Venga, hombre. Es que... eso, algo así fue lo que debió pensar Thor Heyerdahl cuando escuchó esa teoría explicativa por parte de los prehistoriadores, ¿no? O sea, le debió de parecer que aquello era una explicación muy de salir del paso, muy trivial, para algo que él interpretó como de naturaleza ceremonial, de una antigüedad mucho mayor, y que además encontraba paralelismos en lo que él había visto en muchas partes del mundo, ¿no? Canarias era el eslabón perdido que a él le faltaba en esos viajes transoceánicos que permitieron, desde su teoría difusionista, la transmisión de la cultura y de grandes conocimientos, ¿no? Pero bueno, esa fue la postura académica que aún se mantiene hoy en día. Bueno, es cierto que en un territorio volcánico como el de Canarias, pues hay zonas donde si quieres aprovechar, si quieres cultivar, especialmente en época de especial necesidad o de demanda del terreno, de necesidad del terreno, pues tienes que limpiar de piedras, ¿no? Tienes que quitar y las tienes que poner en algún lado, ¿no? Entonces hay formas como los llamados molleros o majanos también, paredones también se les llama en Canarias, que fueron soluciones prácticas para amontonar, no con esa forma piramidal, sino literalmente para amontonar, como si fuera un montículo de piedra, Y ya. o los tirabas a un barranco, o digamos que buscabas soluciones, ¿no? Pero esa forma tan precisa, que además están orientadas astronómicamente, que aún no lo hemos dicho, ¿no? Bueno, es que Bueno, eso ya no me fastidies, tío. Sí. claro, y en el caso de Weimar, además, con un diseño tan particular, tan espectacular, digamos que para que, bueno, obviamente hoy recurriendo a Internet, cualquiera puede ver simultáneamente esas pirámides mientras hablamos, ¿no? Verán que hay una estructura larga, rectangular, que son dos pirámides que están unidas entre sí. Hay una zona de aterrazada, central, y después hay otra pirámide eh, que digamos que completa el conjunto. Además, en la base de esta pirámide, vamos a llamarla principal, por el lugar preeminente que ocupa, no por el tamaño, pero sí por el lugar preeminente, en la base se hizo una excavación arqueológica y se encontró una cueva, un tubo volcánico habitado, es decir, que fue habitado por los guanches, es decir, que esa pirámide está levantada sobre un lugar de habitación, un lugar de hábitat de los antiguos guanches, donde además se encontraron algunos elementos arqueológicos relevantes. Con lo cual, oye, es que el conjunto pues, es especialmente significativo, ¿no? En Weimar hay otras ubicaciones con pirámides, en Icó de los Vinos, que es otro municipio ubicado al norte de la isla de Tenerife, también hay unas pirámides espectaculares y algunas que destruyeron en tiempos recientes, precisamente al no considerar que son elementos arqueológicos, quedan expuestas, están desprotegidas. Y como ocurrió Pero en los perdona, años 90... en la actualidad, ¿eso a quién pertenece? ¿Es la finca de un particular? Eso La, yo puedo llegar, compro una y la rompo, porque estoy así que ya de locos, tío. ¿Cómo está eso en la bueno, actualidad? las de Chacona en Weimar son propiedad, bueno, o están cedidas al grupo Fred Olsen, que es una compañía naviera que lleva muchos años instalada en Canarias, de origen noruego, con el que Thor Heyerdahl tenía una amistad familiar desde hacía muchísimo tiempo y le pidió a estos empresarios navieros que ya estaban establecidos y siguen establecidos en Canarias que compraran los terrenos de donde estaban las pirámides porque corrían peligro de desaparecer, es decir, las iban a tirar. Había un proyecto urbanístico para construir viviendas en ese entorno, ¿no? Apartamentos o algún complejo de estos, ¿no? Gracias a la mediación de Heyerdahl, a la amistad que tenía con Fred Olsen, compran los terrenos que perimetrean las pirámides, pero las propias estructuras en sí, las propias pirámides, siguen siendo de sus propietarios originales, pero están cedidas a Thor Heyerdahl. Bueno, perdón, al grupo Fred Olsen y al parque etnográfico Pirámides de Weimar, que se levanta en ese entorno, ¿no? Hay un parque dedicado principalmente a la obra, un parque temático dedicado principalmente a la obra de Thor Heyerdahl, con museos, con sus tesis difusionistas, y las pirámides están dentro de esa estructura, por lo tanto estas están protegidas, pero no ocurre lo mismo con las que no están aquí, las que están en otros municipios, las que están en la isla de La Palma, que son pirámides privadas de propietarios que tienen huertas, que tienen fincas, que tienen parcelas, y que si las conservan es porque
hay algo especial para ellos en esas estructuras, porque siempre han estado ahí, bueno, porque tienen cierta conciencia del valor, digamos, histórico que pueden tener. Ya no hablo del arqueológico, pero sí del histórico. Pero si mañana a un propietario se le antoja derribar esas estructuras porque quiere construir, porque quiere hacer un cuarto, porque no le deja ver la puesta del sol, por lo que sea, por un capricho, pues puede hacerlo, porque no están protegidas, no tienen ninguna consideración, ni siquiera como monumento. Fíjate, en el peor de los casos, desde el punto de vista del misterio, y que sean monumentos agrícolas, etnográficos, pues no ha prosperado ninguna iniciativa que proteja esas estructuras como un elemento etnográfico, como un elemento de valor histórico en el marco de los usos y de las costumbres de los isleños, ¿no? Aunque sea agrícola. No hay nada que las proteja, ¿no? Y ya no hablemos, perdona, Juanjo, de la controversia arqueológica que sigue abierta, porque hay mucha gente que sigue convencida de que aquello son estructuras ceremoniales vinculadas con la cultura de los antiguos guanches, que simplemente no llamaron la atención, no despertaron el interés de los arqueólogos durante siglos, no se fijaron en ello, y vino un grupo de investigadores heterodoxos que se percataron de la notoriedad que lo tenían, y ahí surge una rivalidad, un enfrentamiento, un enconamiento que ha impedido que se hagan investigaciones en profundidad, serias y rigurosas sobre estas pirámides. Solo ha habido aproximaciones, coqueteos, porque desde el punto de vista académico es un tema incómodo. Es un tema incómodo. Es como si de pronto tú tuvieras delante de ti, no sé, vamos a hablar en Bolivia, en Perú, en Venezuela, en cualquier país donde sabemos que hay una arquitectura y una cultura pues imponente, ¿no? Imagínate que de pronto hay un elemento arqueológico visiblemente antiguo en el que ningún arqueólogo, ningún prehistoriador de la zona había recalado, nunca se había percatado de ello, y llega alguien de heterodoxo, de fuera del ámbito académico, y empieza a fijar, a poner el foco en ese elemento, en ese aspecto cultural, en ese aspecto arquitectónico. Y claro, los historiadores oficiales, académicos, de pronto se dan cuenta que no se han percatado de ese elemento y adoptan una actitud conservadora, una actitud proteccionista hacia ellos, y no de interés y de curiosidad, ¿no? Oye, pues ha habido algo que no nos hemos dado cuenta, que ha pasado desapercibido, vamos a estudiarlo. No, desde el principio la actitud fue muy conservadora, y claro, eso ha condicionado todo lo que ha venido después, y que haya una laguna en cuanto a investigaciones en profundidad de este aspecto, ¿no? Quizás es lo que logró que en aquel momento el tema se mantuviera vivo y fuese objeto de debate académico, fue precisamente la figura de ese personaje, de Thor Heyerdahl, que venía avalado por toda una vida, por toda una trayectoria y por todo un prestigio y un reconocimiento. Entonces, si esto se queda en el debate canario, seguramente esas pirámides habrían sido arrasadas, habrían desaparecido, y el debate no estaría abierto, ¿no? Es que esto es muy triste, José Gregorio. Y además me gustaría hasta la opinión de Alejandro Bernal como colombiano. O sea, supuestamente España es la 15ª potencia económica mundial. Y, a ver, incluso, vamos a ver, yo en Thor Heyerdahl, cuando dio la charla, dijo lo de los cortes en los bordes de las piedras y tal, y eso, si eso se constata, me parece muy claro que es un monumento, ¿vale? En una pila. Pero en el peor de los casos, Thor Heyerdahl se equivoca. Genial, se equivocó. Y eso está hecho en el siglo XIX por los lugareños para apilar piedras y tal, ¿vale? Aún así, constituye un hecho muy único, muy particular, que esta gente apilar, porque a ver, que ya te digo que yo he tenido finca y he apilado piedras unas cuantas, pero hacerlo en forma piramidal, de esa forma, tendrían que haberle dado una consideración cultural particular de la zona, ¿vale? Y tal. Y no haberlo dejado a la mano de Dios. O sea, porque ahora que tú me digas que el parque de Weimar, que uno va a Tenerife y ojalá vayamos allí y vayamos a estar con un grupo y nos vamos y eso se conserva gracias a unos señores noruegos, es que no me digas que no es para tirarse por un balcón.
Juanje, sin ir muy lejos, recuerda el ejemplo que sucede aquí en Colombia, la pirámide de Inzá, que es propiedad de un señor de origen europeo, si no estoy mal, un Sí, señor de origen europeo se compra el territorio y tiene un monumento de estas características precolombino que es súper importante para nuestra historia, Juanje. Si no fuera por eso, probablemente ya ni existiría, y tú muy bien lo sabes, Juanje. no, eso es una locura. Aquí en Colombia tenemos una pirámide que es la pirámide de Inzá, ¿vale? Está en el Valle del Cauca. Y es una pirámide, ¿vale? Que efectivamente es una montaña rocosa que alguien le hizo una serie de escalones y tal. Eso no cabe ninguna duda. Y luego hay dos pasillos, uno que va como recto y otro que va hacia abajo. Además, es curioso porque uno de ellos tiene un jaguar, ¿no? O sea, uno tiene grabado un jaguar que exactamente igual que lo que aparecen en la cultura San Agustín. Bueno, pues apenas han hecho investigaciones y tal. Llegó un europeo, lo vio y lo compró, que cobra 2 euros porque vayas a verla, ¿vale? Y entonces, no, que eso lo hicimos los españoles para la defensa de los indígenas, sin ninguna investigación arqueológica ni nada y con símbolos precolombinos. A ver, que los españoles no se pusieron a acabar ni a hacer pirámides escalonadas Claro, para claro. esconderse de los indios. O sea, qué cosa, con perdón, tan estúpida, ¿vale? Y entonces esto Mm. que me cuentas es lo mismo, José Gregorio, que es de locos, tío. En el caso de Canarias, además el caso de Chacona en Güímar, digamos que son las pirámides principales que abrieron el debate, pero como te digo, hay estructuras en la isla de Tenerife, en los municipios de Guía de Isora, en Ico de los Vinos, hubo también pirámides porque tenemos las fotografías en los municipios de Puerto de la Cruz y de La Orotava, y después en la isla de La Palma, en diferentes localizaciones, encontramos también en Los Cancajos, en Mazo, en Las Breñas, es decir, en varias localizaciones de la isla de La Palma también hay pirámides y es previsible, o plausible, mejor dicho, que también existieran en otras islas, pero con el paso del tiempo terminarán siendo destruidas, ¿no? Bueno, estas se han conservado, como digo, gracias a la mediación, a la creación de ese parque etnográfico y están impolutas y, bueno, puede uno, digamos que recorrerlas y incluso estudiarlas, si en algún momento alguien quiere estudiarlas, ¿no? Como ha habido intentos y algunas iniciativas de equipos extranjeros que han estado trabajando en ellas, ¿no? Estas de Weimar están orientadas desde el punto de vista astronómico a solsticios de verano y de invierno, especialmente significativo al solsticio de verano. Y otras estructuras piramidales ubicadas en estos municipios que he mencionado también tienen orientaciones astronómicas, con lo cual, a los solsticios principalmente, con lo cual el debate no se resuelve de una forma tan sencilla. Es decir, aceptando que estos monumentos de Weimar, por ejemplo, o todos, fueran agrícolas, es decir, que fuesen productos de limpiar el terreno, ¿por qué orientarlas astronómicamente? Es decir, ya no solo por qué hacer estos monumentos de tanta envergadura, sino por qué orientarlas astronómicamente. Bueno, podría ser, es una hipótesis, que siguieron un modelo, los agricultores siguieron un modelo previo que ya estaba en el lugar y lo que hicieron fue ampliar o colocar piedras sobre algo que ya existía, que era ceremonial y que estaba orientado astronómicamente. Es una posibilidad, es decir, yo por rizar el rizo, no quitarle toda la razón a los historiadores convencionales y dar una solución intermedia a por qué están orientadas. Mira, hay un dato significativo, lo da un historiador, uno de los primeros cronistas de Canarias, Fray Abreu Galindo, en la historia que escribió sobre el origen de Canarias, de las poblaciones y las creencias y los primeros compases de la historia de Canarias. Fray Abreu Galindo lo pueden buscar en la gran red, ¿no? Y encontrarán algunas versiones digitalizadas, estamos hablando de un libro muy antiguo, donde habla que los aborígenes de la isla de La Palma construían templos en forma de pirámide tan altos como pudiera tenerse la piedra suelta. Es decir, no utilizaban ningún tipo de cemento, de argamasa, sino que tan alto como ellos pudieran colocar en forma de pirámide la piedra, pues hacían sus templos. Con lo cual ya estamos hablando de estructuras con forma piramidal, literalmente, y tan altos como pudiesen mantener la piedra suelta, en alto. Es decir, pues estamos hablando ya de estructuras de ciertas dimensiones. ¿Qué dicen? ¿Cuál es el contraargumento? Ah, claro, que Abreu Galindo, este historiador, se refiere única y exclusivamente a la isla de La Palma y habla de montículos de no demasiada envergadura, porque, hombre, tampoco podías construir una cosa demasiado alta. A ver, cada vez que hay un argumento, una prueba, un indicio, se busca un contraargumento. Pues hay otro dato. En un grabado
de los años 50 del siglo pasado, del siglo XX, cuando todavía esta historia de las pirámides no había saltado a la opinión pública, le quedaban 40 o 50 años para ser conocidos, un arqueólogo levantó un calco de una estructura que vio en la isla de La Palma. ¿Vale? Era una estructura en pirámide, lamentablemente no la tengo aquí, pero te la pasaré para que la compartas. Era una estructura con forma de pirámide, aterrazada, cuyas piedras estaban grabadas con motivos geométricos meandriformes, es decir, con las incrusiones o los motivos que tienen los petroglifos en la isla de La Palma. Es decir, que construyeron una estructura con forma de pirámide y además esas piedras estaban grabadas con petroglifos. Con lo cual le dieron una consideración, un significado especial a esa estructura que obviamente desapareció, no se mantiene, se conservan algunas piedras, pero tenemos el calco hecho por un arqueólogo en los años 50 del siglo XX. Estamos viendo que en La Palma le daban una consideración especial, que tenían un uso ritual, ceremonial, sagrado. Pues por extensión, deberíamos de pensar que ocurrió lo mismo en Tenerife, en Gran Canaria, en La Gomera, en todas las Islas Canarias, ¿no? Pero ahí está el debate, sigue, digamos que abierto. Con el paso del tiempo, al no estar protegida, pues el propio devenir del tiempo las va destruyendo y obviamente están expuestas al capricho, ¿no? O al uso que los propietarios de los terrenos quieran darles, ¿no? Son muy significativas, están orientadas, quizás el camino de en medio, es decir, el que los agricultores pudiesen construir algunas, las pudiesen reformar incluso en su necesidad de liberar el terreno de piedra, pues podría ser una solución, pero evidentemente hay un sustrato, hay una antigüedad que hay que investigar y lamentablemente pues no se ha hecho. Tenemos la esperanza en las nuevas generaciones, Juanjo, pero bueno, que superen prejuicios y que sean capaces con valentía de estudiarlas en profundidad. Y si averiguan, si de forma determinante averiguan que son agrícolas, pues perfecto, todos contentos. Pero no puede ser un argumento de autoridad, de imposición y de defensa, como inicialmente lo fue y se adoptó en los años 90 del siglo pasado, sino tenemos que llegar a esa conclusión con estudios serios y rigurosos. Y si esos estudios concluyen que aquello es ceremonial, que aquello tiene una connotación ritual, pues también, bienvenido sea. Es decir, es que la ciencia es así, tenemos que avanzar. Sí, efectivamente, tenemos que avanzar. Lo que pasa es que tú me has dado unos datos que además en textos históricos se hace referencia a ese tipo de formaciones piramidales, que hay una pirámide incluso que tiene una serie de grabados prehispánicos antes de la llegada de los españoles, tal historia, bueno, que no deja de ser curioso. Y sobre todo lo que tú has dicho, creo que lo triste es que por un criterio de autoridad, esto es así, punto, porque lo digo yo, y nos ponemos todos de acuerdo y ya está, y si llega este noruego que le den, es triste, ¿vale? De todas formas, si Dios quiere, me toca ir a Canarias a comerme unas buenas papas arrugadas con mojo picón, una buena cerveza, vino, queso, y luego me voy a ir a las pirámides de Weimar. Bueno, señores, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol, que viene un pequeño boletín informativo, pero ya mismo sigue Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol, dando un paseo por las Islas Canarias y perdonadme que estoy un poco cabreado de lo brutos que son los arqueólogos. Leche, si hay una cosa antigua, mantengámosla, que no tenemos claro su valor y luego ya seguimos discutiendo. Bueno, señores, hace unos meses le pedí el favor a José Gregorio, porque hicimos un programa de Misterios del Mar, que me mandara un audio sobre la isla de San Borondón. La isla de San Borondón es una cosa tan loca que aparece en los mapas, está cartografiada, pero es que se fotografía. Y entonces yo cuando le pregunto esto a José Gregorio González, oye, José Gregorio, lo de la isla de San Borondón y tal, me dice, no, Juan, que mira las últimas fotos que se han hecho de la isla. Y yo dije, esto va a ser una chorrada la foto. Se ve la isla que alucina. Es que sí, se ve perfecta, pero perfecta. No me lo podía creer. José Gregorio González, ¿qué es la isla de San Borondón?
¿cómo es algo tan loco? Se fotografía, Claro. está en la cartografía, pero la isla no está. ¿Alguien puede explicar esto? Bueno, es un fenómeno, aparte de una de las grandes leyendas, de los grandes mitos de Canarias, es un fenómeno real. Es decir, hay algún tipo de mecanismo físico relacionado posiblemente con espejismos, con la mecánica de las capas de aire, etcétera, que provoca la observación, la proyección en el horizonte de Canarias, desde algunas islas, de una isla que no está, una isla que se presentaba de forma tan real en siglos pasados que la gente creyó que realmente existía, y se organizaron pues una docena de expediciones para ir a conquistarla, para ir a colonizarla, para ir a por los recursos que podía tener, pues de agua, de árboles, de frutos. Es decir, digamos que se creyó firmemente en ella, tuvo como contrapartida por una de esas expediciones gobernador general, sin ser descubierta, ya contaba con quien iba a mandar allí, y llegó a tener obispo también. O sea, llegó a tener obispo, para que veas hasta qué punto se creía de una forma tan rotunda en su existencia. Y claro, esto se justifica en que hubo épocas, a lo largo de los últimos 5 siglos, en los que se dieron auténticas oleadas o epidemias de observaciones de San Borondón, con centenares de testigos, con dossier importantes que se conservan, de declaraciones de personas que la aseguraban haberla visto en solitario o en compañía de otras personas, y después, dentro de eso, de toda esa casuística acumulada durante siglos, el testimonio de algunos marineros que dijeron haber estado en ella, haber llegado allí después de un naufragio, haber llegado allí arrastrados por una tormenta, haber desembarcado. Hay algunas descripciones, breves, pero algunas descripciones, y cómo tuvieron que después abandonar la isla apresuradamente porque arrancó o arreció, o sea, o se fortaleció la tormenta, o bien porque se abrió un claro en el tiempo que les permitió irse, ¿no? Cuando intentaron regresar, pues ya no dieron con ella, ¿no? Es una isla que recibe su nombre, el mito, la leyenda, el fenómeno recibe su nombre de San Brendan. San Brendan, un monje irlandés medieval, que en su hagiografía, en su vida, digamos, religiosa, se cuenta, la Navigatium Brandani, se cuenta que emprendió un viaje evangelizador a unas islas que estaban lejos del territorio irlandés, y ese viaje le lleva a recorrer diferentes lugares, llega a unas islas con unas particularidades muy especiales, un viaje fabuloso, lleno de cosas así como fantásticas, islas de cristal, animales extraños y todo este tipo de características propias de esas islas asombrosas, y una de las islas que visita le permite realizar la misa de Pascua, la celebración de la Pascua, y cuando están en medio de esa Pascua, la isla se mueve, se empieza a mover, y descubren que en vez de en una isla, están en el lomo de una ballena. Bueno, ese es el relato medieval del viaje mágico religioso de Brandán, ¿no? Y es posible que ese acontecimiento de la isla ballena que se mueve, pues en un momento determinado de la historia de Canarias, alguien con ciertas luces pues decidió que la isla que se movía del monje irlandés era la misma isla que se movía en Canarias, que aparecía y desaparecía. De ahí que le pone el nombre de San Borondón. Es decir, se fusiona la religiosa del monje irlandés con el fenómeno real de naturaleza visual que tenemos en Canarias. Oye, porque tú la foto que me enviaste y tal, ¿San Borondón siempre aparece en el mismo lugar o no? O No, está en diferentes sitios. ¿Cómo es eso, sí, José sí, sí. Gregorio? Si nos fijamos en la casuística histórica y en la cartografía, porque San Borondón fue incluida como una isla más en la cartografía durante un periodo de tiempo, incluso en cartografía planetaria, es decir, internacional. Las cartas de navegación aparecían en las Canarias y aparecía también San Borondón. La forma es como si fuera la de dos sistemas montañosos y un valle, ¿no? Así como si fuera una especie de corazón. Se me ocurre otra analogía, pero la del corazón creo que es la más prudente en este momento, ¿no? Entonces, ese digamos que es el aspecto que mayoritariamente ofrece San Borondón cuando es contemplada desde la isla de La Palma, La Gomera o El Hierro, ¿no? Porque se suele situar al oeste, ¿no? Si aquí está La Palma, aquí puede estar La Gomera, y un poquito más abajo, no se me ve la mano, aquí está El Hierro, pues San Borondón estaría hacia este lado, ¿vale? Hacia el oeste, más hacia el océano. Esa, digamos que es la ubicación y la forma más habitual en la que ha sido descrita esta isla. Pero la realidad es que ha sido vista desde Tenerife, Gran Canaria
y las formas han ido variando. Por ejemplo, las fotografías que vimos hace poco, de mayo y de diciembre, sobre todo la de mayo, ofrece un aspecto redondo, ¿no? Más redondito, se parece un poco más a La Gomera cuando la vemos desde Tenerife. Ha sido vista en diferentes localizaciones, pero la prioritaria es esta que te decía, al occidente de las Islas Canarias, justo donde hay un islote que ha recibido el nombre como homenaje de San Borondón, un islote submarino, de estos que quizás hace 10.000 o 12.000 años estaba asomando sobre la superficie, pero ahora está pues a unas decenas de metros bajo el agua, ¿no? Es un fenómeno realmente muy querido, con muchas singularidades, con una lectura mágica también. Por ejemplo, San Borondón como lugar encantado, como lugar mágico, como isla, digamos, inaccesible, ¿no? Envuelta en un hechizo, puede ser vista de forma mucho más fácil al amanecer del solsticio de verano, es decir, al amanecer de la noche de San Juan, como si fuese un sortilegio, un velo que ese día se levanta y te permite ver el otro lado, ¿no? A veces esto se cuenta pues del universo de las hadas, o de los duendes, o de ciudades encantadas, ¿no? Pues se cuenta aquí en Canarias en relación con la isla de San Borondón. Yo es uno de los enigmas de Canarias que más siempre me ha gustado, porque me parece muy loco que se haya llegado incluso hasta cartografiar la isla, que haya aparecido en mapas, pero que vas y no la puedes visitar. Y luego ya cuando el año pasado José Gregorio me mandó las fotos, ahí ya sí no me lo pude creer. Porque dije, Sí. vale, una cosa, una paraidolia de la gente, una ilusión, pero eso no se plasma en fotografía como lo que yo vi. Entonces es algo muy loco. Alejandro Bernal. Y es que, Juanje, precisamente a finales del siglo XVI, Leonardo Torriani fue un ingeniero de origen italiano encargado por Felipe II para fortificar las Islas Canarias, y este hombre describió las dimensiones de esta isla de San Borondón. De acuerdo a este hombre, quedaría al oeste del archipiélago a unos 550 kilómetros en dirección al noroeste de El Hierro y a 220 kilómetros en dirección al el sudoeste de la isla de La Palma. Así lo describía este ingeniero italiano, quien estuvo a finales del siglo XVI en este punto de España, Juanje. Esto es muy loco, José Gregorio. ¿Me puedes comentar algo? Es que esto es muy loco, tío. Sí, Leonardo Torriani, pues un sabio de su tiempo, ¿no? Un tipo absolutamente ilustrado, que además trazó un plano de las Islas Canarias bajo la influencia del signo de Cáncer, es decir, dominaba la astrología también, pues fue enviado para fortificar las Canarias porque era un territorio insular, alejado obviamente del reino, que necesitaba, era una pieza codiciada por piratas de todas las nacionalidades. Y entonces, bueno, pues vino a elaborar esos castillos, esa fortaleza, y se encontró con la historia de San Borondón y levantó su planta en base a las descripciones que él mismo recogió y que pudo consultar también en los archivos que ya por la época eran abundantes sobre la isla. De hecho, planificó la propia fortificación de San Borondón, pero claro, obviamente solo en un marco teórico, ¿no? Porque no pudo recorrer el territorio borondoniano porque no dio con él. Obviamente no creo ni que lo buscara, ¿no? Fíjate que la fotografía de la que hablamos, esta última de mayo, fue tomada por turistas. Es decir, es una historia muy particular porque están en Tenerife, van en una ruta convencional de turismo, los turistas dentro del autobús, de la guagua, le preguntan al guía turístico sobre la isla que están viendo en el mar. El guía, sin mirar, acostumbrado como está, les dice que aquello seguramente es La Palma, pero los propios turistas dicen, no, estamos viendo La Palma y además estamos viendo otra isla. Y es ahí cuando el guía turístico se da la vuelta, mira, para en el autobús y se percatan de que aquello efectivamente es otra isla diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Que los testimonios no es que sean de unos crédulos canarios que esperan ver una isla en el horizonte, sino en este caso de un grupo de turistas que inesperadamente tuvo la fortuna de ser testigo del fenómeno, ¿no? Hay muchos testimonios, parece que es un fenómeno que estaba condenado a perderse, una leyenda con la modernidad, con las fotos de satélite que te muestran el archipiélago y no está San Borondón, con todo este tipo de innovación, y sin embargo está ahí, mágicamente, se resiste, se deja ver. Podemos esbozar explicaciones desde el punto de vista atmosférico, etcétera,
Y fíjate, Juanjo, qué curioso que quienes toman las fotografías, esta última de mayo, son unos turistas, es decir, son ellos quienes, en el caso en concreto, se percatan cuando van subiendo a la cumbre de Tenerife, van en un autobús, en una guagua, como decimos aquí en Canarias, y se percatan que hay una isla en el horizonte, le preguntan al guía turístico por la misma, si es La Palma, y el guía, sin ni siquiera mirar, acostumbrado como está a ver el horizonte marino, les dice que no, que esa es la isla de La Palma. Mientras realizaban una ruta convencional subiendo a la cumbre de Tenerife, que en el horizonte había una isla y le preguntaron al guía, que estaba en ese momento a sus cosas, si esa isla era La Palma. El guía, sin ni siquiera mirar, les contestó que efectivamente ahí estaba La Palma y tal, pero los turistas le insisten en que están viendo La Palma y otra isla de forma simultánea. Y es ahí cuando el hombre pues se mira hacia lo que estaban contemplando los turistas y se percata que efectivamente La Palma estaba en el lugar donde tiene que estar, en el horizonte marino, y a su vez había una isla algo más redondita que es la que aparece fotografiada. Es decir, que fueron los turistas en este caso, que no están influidos, que no están con la mentalidad mítica de los canarios, quienes se percataron de este fenómeno que sigue estando ahí, está claro, y que interpretamos de forma mitológica desde antiguo y que quizás responda pues, a algún fenómeno de naturaleza atmosférica, algo que podamos explicar, pero desde luego tiene una carga mágica encima que es muy importante y que ha dado origen a creencias muy, pero que muy diversas. Lo del tema de ese aspecto mágico de San Borondón es completamente cierto, pero a nivel misterio brutal, que la gente lo siga viendo y que lo vean turistas, incluso que lo fotografíen. Eso me parece algo magnífico. José Gregorio, nos quedan apenas 15 minutitos, ¿eh? Y yo no puedo terminar esta entrevista sin preguntarte sobre algo que sé que a ti te encanta, que es el fenómeno ovni, y en este caso, si nos vamos a esas Canarias mágicas, hay esto que llaman luces populares, luces pequeñitas que están en diferentes lugares, que tienen también en torno a ellas leyendas, y yo creo que la más conocida de Canarias, corrígeme si me equivoco, es la famosa luz de Mafasca. ¿Qué es esa luz de Mafasca, José Gregorio González? Efectivamente. Bueno, me conoces muy bien, sabes que ese es mi talón de Aquiles, el fenómeno que más me apasiona en la medida en la que he podido encontrar infinidad de testimonios y además lo he podido documentar en todas las Islas Canarias. La de Mafasca, la luz de Mafasca, es la más conocida, yo diría que de todo el territorio español, con una larga tradición, con décadas de avistamientos y de testimonios que hablan de su aparición en solitario, en compañía de otras luces. Los testigos pues a veces están solos o también están en compañías de grupo. Es decir, hay todo tipo de, todo lo que te puedes imaginar, todas las variables que te puedes imaginar con respecto a la observación de esa luz se han dado en estos siglo y medio que tenemos documentado de testimonio. Bueno, la de Mafasca se localiza en la isla de Fuerteventura, es la más conocida, pero hay otras en Vilaflor, en Tenerife, en Almáciga, en Anaga, en La Dama, en la isla de La Gomera, en la zona de los Llanos de Aridane también, en la isla de La Palma o en el Puerto de la Luz, en Gran Canaria, también había una de estas luminarias. Hay muchísimas. El comportamiento habitual y el prototipo descriptivo de esta luz son pequeñas luminarias, a veces del tamaño de un cigarro encendido en la oscuridad, no mayores que un balón de balonmano o baloncesto. Son vistas en ocasiones a gran distancia, pues jugueteando en las colinas o en las llanuras, y a la velocidad prácticamente del pensamiento se colocan al lado de los testigos, es decir, son capaces de recorrer grandes distancias en muy poco tiempo, manteniendo su tamaño aparente, es decir, cuando son vistas en la lejanía pueden tener el tamaño, por ejemplo, de un Venus, ¿no? Digamos que con buena visibilidad, y cuando se aproximan a la gente mantienen ese tamaño, con lo cual entendemos que lo va reduciendo a medida que se aproxima. Tienen un comportamiento aparentemente inteligente, interactúan con la gente, juegan, de tal manera que, por ejemplo, les acompañan durante largos recorridos y se conocen los atajos en esos recorridos, les serpentean. Es decir, que parecen que tienen cierta intención de comunicación o de interactuar de forma inteligente. Y los colores son variables. Lo que predomina son los amarillos, rojizos, pero también hay testimonios donde los tonos son más bien azulados y verdosos. Y bueno, es algo que la gente en Fuerteventura
da como algo real, porque hay tantos testimonios. El que más al que menos cuenta con un relato en su familia, ya sea un relato directo por haberlo visto, porque lo ha visto un familiar de primera generación, un hermano, un padre, una madre, o bien porque algunos tíos, algunos vecinos han podido ser testigos del fenómeno. Es decir, algo muy recurrente, muy presente, y que en el imaginario popular se han creado algunos relatos, algunas leyendas, alguna narrativa para intentar, digamos, que explicar su origen. Y el más habitual es que se trata de un alma en pena. Es decir, pues una o varias personas realizaron algún acto sacrílego. Generalmente ese acto se describe como haber quemado una cruz para hacer fuego, bien para calentarse o para cocinar en un momento de hambruna. Y bueno, al tratarse de una cruz, que es un objeto sagrado, pues ni el hambre ni el frío parecen ser, parecen aminorar la pena, y entonces pues son castigados por haber quemado una cruz, y ese castigo consiste en estar vagando como un alma en pena por un tiempo indefinido. Hay alguna variable, por ejemplo en La Gomera, en la isla de La Gomera se habla de la luz de un tesoro, es decir, en este caso los protagonistas son unos corsarios, unos piratas, que terminan peleándose entre ellos, esconden un tesoro, se pelean, se matan, y al final el tesoro queda perdido, y las luces son el alma de esos piratas que están, digamos, vagando y penando alrededor de donde está ese tesoro escondido. Hay algunas variables, pero básicamente se suelen remitir a almas en pena. Curioso, no sabía esa explicación, ¿vale? Y sí es cierto que la luz de Mafasca es súper conocida incluso en España. Yo nunca he estado allí y tal. Y claro, eso tiene que tener la razón, me imagino que por la cantidad de testimonios de la luz de Mafasca, que es algo absurdo. No conocía la explicación del alma en pena, pero ¿qué son esas luces para Claro, José? Pero para ti, ¿qué son, José Gregorio? ¿Son almas en pena? ¿Son claro. otra? ¿Y cómo es Mafasca? ¿Es un valle? Mm. ¿Cómo es el sitio? Bueno, yo obviamente no creo que sean almas en pena. O sea, hasta que se me presente la luz de Mafasca y me lo ratifique, aún así dudaría de que esa fuese la explicación. A ver, es un fenómeno para el que no tenemos una explicación sencilla. Hay quienes desde un punto de vista así alegremente pseudoescéptico dicen que son fuegos fatuos, que son destellos, que la gente se confunde con las luces de bicicleta. Yo qué sé, hay todo tipo, imagínate, de explicaciones tontainas que de vez en cuando se lanzan para intentar explicar lo que de momento es inexplicable. Vale, seguramente algún día lo entenderemos. A mí me gusta una teoría muy interesante que viene de las Islas Británicas, que vincula las luces populares con lo que llaman luces de la Tierra, que serían una manifestación, según ellos, de la inteligencia de la Tierra, de Gaia, ¿no? Una manifestación de esos seres de la naturaleza que en la tradición pues han recibido nombres como duendes, hadas y este tipo de... Bueno, puede ser, no lo sé. Yo, la verdad es que se comportan de forma inteligente, con lo cual a mí esos fenómenos, esas explicaciones transitorias de destello, fuegos fatuos y demás, pues no me encajan en absoluto. Decenas de testimonios, a veces testimonios compartidos con grupos de personas que las contemplan y que hablan de esa interacción, un tiempo larguísimo de duración, es decir, no estamos hablando de una luz que tintinea durante unos segundos o se ve a escasa distancia. Estamos hablando de luces cercanas con las que incluso se ha llegado a tener contacto físico y que permanecen activas durante horas y kilómetros de recorrido. Es decir, estamos hablando de algo que no es efímero, que no es un gasecillo o un rayito en bola que de pronto juguetea. Entonces, al ser un comportamiento inteligente, yo tiendo a pensar que la explicación podría estar en algún tipo de forma de vida que no conocemos, que no hemos logrado identificar por el momento. Quizás tenga que ver con inteligencia del planeta, con Gaia, no lo sé, porque también eso me parece algo que de momento es bastante incomprobable. Quizás algún tipo... A ver, hoy en día a nivel científico se habla del plasma como una forma de protovida. Hay estudios científicos que hablan de esto, ¿no? Que a mí me parece un tema fascinante. O sea, el plasma, el cuarto estado de la materia, que pueda ser una forma de vida. Esto lo dicen los científicos y me parece, como tú dirías, muy loco, ¿verdad? Porque digamos que No, pero lo cambia. se está investigando a nivel Claro, científico. claro, lo cambia todo, ¿no? Pues quizás se trata de eso. La verdad es que no lo sé. Obviamente el alma en pena es un relato que las poblaciones vertebran, articulan para convivir con un fenómeno que está ahí a diario. También hay otros relatos que hablan de que son luces de brujas en sus vuelos. Bueno,
a ver, ante el misterio, ante algo que no se puede explicar, la gente, las poblaciones, los grupos humanos van vertebrando mitos, relatos, para poder encajarlos y convivir con ellos, porque se trata de algo que ellos ven que no pueden explicar dentro de lo convencional y por lo tanto hay una narrativa, ¿no? Esto en antropología, en etnografía, esto está obviamente visto desde la más remota antigüedad que funciona así, ¿no? Entonces, bueno, esas son las que se han vertebrado. Mafasca es una llanura, es un secarral, como buena parte de Fuerteventura, ¿verdad? Pero la luz no solo aparece ahí, sino en las colinas lejanas, se mete en el pueblo, se ha metido en coche, acompañando a conductores, o sea, es que en estas décadas la ha visto el cura del pueblo, la policía, todo tipo de vecinos, turistas. Es decir, la luz es algo vivo y presente de la que si no tenemos más noticias ahora, posiblemente es porque andamos entretenidos, Alex, Juanjo, con móviles, no miramos al cielo, estamos contaminados, cegados por la luz artificial del día a día, de los edificios, de las calles, de los coches. Pero la gente mayor de este lugar, o la gente mayor de otros municipios, pienso ahora en Adeje, en la isla de Tenerife, pienso en Chipúde, en La Gomera, en Tijarafe, en la isla de La Palma, en Telde, en la isla de Gran Canaria, municipios que tienen sus propias luces. La gente mayor asegura que la luz sigue estando ahí, solo que nosotros hemos perdido la capacidad de verla porque andamos cegados, deslumbrados con luces artificiales. Por lo tanto, y yo lo creo realmente, porque si se trata de un fenómeno, imagínate que de naturaleza biológica, de naturaleza atmosférica, de naturaleza incluso volcánica, ¿no? Lo que sea, el fenómeno sigue estando ahí, solo que nosotros ya no somos capaces de verlo, ¿no? Mira, que pongan aquí abajo la gente en los comentarios si les apetece que hagamos un viaje a las Canarias Mágicas, lo organizamos. Oye, tus redes sociales para la gente que quiera seguirte. Me puedes encontrar como José Gregorio González o por Crónicas de San Borondón, que es el nombre del programa de radio. ¿Tu podcast? Claro, que hacemos y en el que rendimos homenaje a San Borondón, a esa isla mágica y misteriosa, ¿no? De forma metafórica, pues cada programa es una especie de travesía que parte desde ahí, desde San Borondón, y va rumbo pues, a los destinos más diversos. O sea que por ahí nos encuentran en Twitter, estamos en Facebook, en Instagram estamos como Canarias Mágicas, que es, digamos, la nueva experiencia, la nueva plataforma que estamos proyectando y que hace justicia pues, a ese espectro temático de temas súper diversos. Hemos esbozado algunos que pueden encontrar en Canarias. Alejandro Bernal, tu conclusión y tu cierre, amigo. Un viaje apasionante a través de la magia de las Islas Canarias de la mano de José Gregorio González. Realmente fascinado con toda esta información que pudimos compartir en este dossier, y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Instagram, en @alebernalpress con _s. Y bien, señores, y ya me toca a mí mi conclusión y mi cierre. Pues nada, pues que están las Islas Canarias 4 veces. Me encanta ir a la isla de Lanzarote y comprarme un demonio enorme que tienen como icono, no sé por qué. Ahí está José Gregorio que se ríe. Y bueno, básicamente desde que soy emigrante creo que he redescubierto mi país, ¿no? Cuando voy a viajar y cuando, bueno, pues soy capaz de ir a Canarias a ver a José Gregorio, o he estado con unos amigos ahora en Sevilla, y ahora que soy emigrante lo veo de una forma distinta, ¿no? Ese redescubrir España, que es un país muy particular, todo un puzzle también de pueblos, de culturas, de sentimientos, de sensaciones. Y sí les digo, Canarias es un lugar tremendamente mágico que por encima del mar y la playa tiene una historia, y historias que contar que a buen seguro les llegarán hasta el alma si algún día deciden ir por allá. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.